Maestro, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Gerardo. Bienvenido a este primer programa de nuestro canal de YouTube. Y pues, ¿qué le parece si comenzamos con algunas preguntas sobre este tema de la equinoterapia? Con todo gusto, a mí me da, es un placer el hecho que me hayan invitado y pues bueno, mientras más se pueda hablar de este tema, es importante que más personas sepan y conozcan cómo se trabaja este tipo de terapia, a quién está dirigida y otros aspectos muy generales que son indispensables que el público conozca. Sí, muy bien. Bueno, antes de empezar nos gustaría conocer un poco más de usted, de su trayectoria, de cómo se inicia en esto de la equinoterapia. Ok. Yo soy licenciado en Educación Especial. Yo, al estar estudiando en Educación Especial, soñaba con egresar y trabajar en un grupo de chicos con discapacidad, ¿no? Era mi sueño. Sin embargo, por cuestiones del destino, la cuestión laboral, me lleva al DIF municipal hace 12 años. Y pues bueno, en ese entonces se autoriza el programa de equinoterapia y de computadoras parlantes para invidentes. A mí me interesa el de computadoras parlantes para invidentes, sin embargo me comentan que iba a demorar un poquito más y requerían a alguien con el perfil de atención en discapacidad para el área de equinoterapia. Es así como digo, bueno, estaría interesante conocer la parte de la equinoterapia, qué aportes hay, qué situaciones nuevas hay. Y fue como inicio, ¿no? Empezamos solamente 2 veces a la semana, en martes y jueves. Atendíamos el martes una escuela de educación especial y el jueves una escuela con chicos de trastorno del espectro autista. Se habían sumado también algunas otras personas del público en general que estaban en lista de espera y demás. Y pues debido al gran empuje que tuvo esta terapia, se amplía el horario. De ser de martes y jueves, se amplía de lunes a viernes en turno matutino. Y pues bueno, comenzamos a dar una atención en promedio de 70 a 80 personas por semana. En el sistema municipal DIF, bueno, hubieron muchos tipos de discapacidades, trastornos y demás, y es donde realmente puedo decir que aprendí mucho. O sea, yo le agradezco mucho a las personas, a la confianza de los padres que tuvieron para conmigo con respecto al poder trabajar con sus hijos. Por parte de DIF municipal tomo una primera capacitación en Querétaro acerca de lo que son las terapias ecuestres, conocer las bases, y de alguna manera pues bueno, voy descubriendo que hay muchos logros, muchas oportunidades, muchos beneficios. Y pues bueno, comienzo a innovar, comienzo a crear, a inventar algunas metodologías de trabajo específico con un perfil más pedagógico, que finalmente esa es mi formación, ¿no? Pues con el paso del tiempo elaboro lo que es un modelo pedagógico para terapias ecuestres con corte pedagógico, lo presento en Buenos Aires, Argentina. Y de ahí, pues bueno, la Asociación Andaluza del Caballo Ayuda, pues bueno, me invita a poder participar en un curso de verano que ellos ofertan año con año por parte de la Universidad Pablo de Olavide. Trabajo con ellos en Sevilla en 2007. Después, para 2008, me invitan a participar en una fundación que se llama Ismael Pinto, Asociación de Equinoterapia, con sede en Madrid. Y bueno, trabajo con ellos. Más en esta parte de sumar experiencias, oportunidades, etcétera, ¿no? Para mí fue gratificante el hecho de ver y conocer que en nuestro país sí llevamos un nivel adecuado de intervención con equinoterapia. Al estar en Madrid me invita una chica de la asociación de Portugal, la asociación que trabajan propiamente con asnos, con los asnos de Miranda, y pues bueno, asisto con ellos, participo en un foro de verano que dan para los padres, muy interesante, muchos beneficios. Y pues bueno, el ver todos estos logros, puedes realizarlos nuevamente aquí en tu país, y el hecho de tener una población tan diversa como lo fue la población del DIF municipal, una población muy amplia y muy diversa, y pues bueno, fue de mucho beneficio y de muchos logros, ¿no? De ahí, pues bueno, paso para Atenas, Grecia, en donde participamos en la
Federación Internacional de Monta para Personas con Discapacidad, con una investigación que realizamos acerca de lo que fueron los beneficios de las terapias ecuestres en menores víctimas del maltrato y abuso. Okay. Eso es todo lo que hemos estado trabajando y es una parte muy, muy interesante. Sí. Maestro, ¿y existe algún concepto, algún término que defina qué es la equinoterapia? Sí, hay muchos, sin embargo, a grandes rasgos, la equinoterapia es una terapia que utiliza el caballo como un coterapeuta, más que como un instrumento, es un coterapeuta para facilitar procesos de desarrollo integral en el individuo. Es muy interesante recalcar que esta terapia está dirigida a niños, jóvenes y adultos con y sin discapacidad. Aquí es muy importante que podamos recuperar cuáles son los tres principios que el caballo nos otorga para favorecer a nuestros usuarios, ¿no? A nuestros pacientes. ¿Cuáles son estos tres? Estos tres principios, bueno, es la transmisión del calor corporal, que asciende a 38 grados centígrados, la transmisión de los impulsos rítmicos y la transmisión del patrón fisiológico de la marcha humana. Aquí es muy importante que podamos, y casi lo marcaría como un paréntesis, cuando a veces decimos, bueno, si yo llevo a mi hijo con déficit de atención a equinoterapia, o llevo a mi hija o a mi sobrino que tiene problemas en el aprendizaje para equinoterapia, de alguna manera estos tres principios, como para qué le favorecerían, ¿sí? Es importante rescatar que se van tomando estos tres conceptos básicos porque en un inicio, desde que van surgiendo las bases de la equinoterapia o la utilización del caballo como agente terapéutico, las primeras investigaciones y trabajos se realizan en Alemania por un médico especializado en rehabilitación, y él empieza a trabajar la parte del movimiento del caballo, el movimiento tridimensional, el calor, los impulsos, para transmitirlos a los usuarios que tenían un déficit en el movimiento o en los patrones de marcha y demás. Entonces se inicia con un enfoque más fisioterapéutico, ¿no? Sin embargo, con el paso del tiempo se comienzan a dar cuenta que al favorecer la parte fisioterapéutica o la parte fisiológica, se favorece también la parte psicológica, la pedagógica y la emocional. Entonces, de ahí se empiezan a hacer más estudios especializados a estas áreas, ¿no? Entonces, aquí depende mucho hacia dónde tenemos la inclinación de nuestra formación, nuestra preparación para poder intervenir. Entonces, ¿se podría decir que en Alemania tienen sus comienzos? Sí, en Alemania se considera la cuna de la equinoterapia con un corte científico como tal específico, ¿no? ¿Y en México cómo surge esto? En México, bueno, se han rescatado algunos estudios en donde por ahí menciona que ya en el DF algún grupo de padres habían empezado a tratar de dar equinoterapia, luego se suspende por la cuestión de la manutención, los costos y demás, pero comienza a cobrar mucha fuerza en Querétaro, en la Asociación Mexicana de Equitación Terapéutica, con la profesora Blanca Mayol. Empieza a cobrar más fuerza, ella está constituida como la full member ante la Federación Internacional de Monta para Personas con Discapacidad, y pues bueno, ella inicia con estas capacitaciones básicas para conocer la equinoterapia y para aplicar equinoterapia, ¿no? Uh-huh. Entonces existe también otra especialista que es Edith Grossnaster. Ella es de origen alemán, pero está aquí en México. Ella también da capacitación y formación en este ámbito de las terapias ecuestres. Maestro, en la actualidad en Puebla, ¿cómo se maneja la equinoterapia? ¿Cuál es la trayectoria de la equinoterapia en nuestro estado? Ok, aquí en nuestro estado, bueno, en lo que es el sistema municipal DIF de Puebla, se inicia la equinoterapia, se inaugura el programa de equinoterapia en diciembre de 2002, y a la fecha se mantiene de manera permanente. En la actualidad todavía continúa el programa de equinoterapia del DIF municipal. Se comienzan a crear algunos centros de equinoterapia. Estaríamos hablando alrededor del 2005, es como que un boom. Yo lo noté aquí en Puebla, había muchos centros privados que iniciaban este proceso, ¿no?
ofertar la equinoterapia y demás. Te dabas cuenta, y te lo comentaban los padres que asistían a DIF municipal, te decían, bueno, es que voy a tal lugar, hay otro lugar, etcétera, etcétera. También hay otros DIF municipales en el estado de Puebla que cuentan ya con el programa de equinoterapia. Al parecer Tehuacán es uno de ellos, que estaba casi a la par del DIF municipal con cierto peso y con cierta fuerza. El DIF estatal cuenta también con el programa de equinoterapia. Sin embargo, el programa de equinoterapia lo ofertan propiamente desde Casa Puebla y es de carácter cerrado porque solamente está dirigido a las casas de asistencia que están bajo el cuidado o bajo el resguardo del DIF estatal, ¿no? Estaríamos hablando de Casa del Adolescente, Casa de la Niñez Poblana, Casa de Ángeles. Son las casas que son atendidas con equinoterapia propiamente en Casa Puebla, entonces no está abierto al público. Existe también en otros municipios. Y bueno, se ha procurado que en el estado se esté habilitando los espacios y un personal capacitado que pueda otorgar estas terapias con la mayor y mejor calidad. ¿Sí? Nos gustaría saber quiénes serían candidatos a este tipo de terapia, cómo son los usuarios. Ok. Aquí de manera general el proceso de admisión a un programa de equinoterapia sí se requiere que haya una valoración de entrada, una valoración de medicina en rehabilitación, en donde el médico va a otorgar un dictamen o va a extender el dictamen médico en donde el usuario o el candidato es apto para la monta como tal. Porque estaríamos, si hablamos de algunos trastornos específicos como una displasia de cadera, alguna subluxación de cadera o algunas situaciones de algún malestar o alguna afección directamente en columna vertebral, médula espinal, estaríamos hablando de que al realizar una monta pudiéramos estar afectando más que beneficiando al usuario, ¿no? Entonces por eso sí es indispensable la valoración de medicina en rehabilitación. Está, como bien les comento, está dirigida a niños, jóvenes y adultos con y sin discapacidad que presenten una valoración de medicina en rehabilitación. Se arma un plan de tratamiento y de intervención, es individual, y también se tienen que generar estos tiempos, ¿no? De cuántas sesiones va a requerir. En el caso propiamente de nuestros chicos, porque es una pregunta que por lo regular se llega a hacer, ¿cuándo nosotros como terapeutas podemos ver avances y logros? Yo por la experiencia les puedo comentar que si son chicos a menor cantidad o nivel de afección, te das cuenta desde la primera sesión. Si estamos hablando de un chico con déficit de atención o con problemas emocionales, conductuales o demás, que no hay mayor compromiso intelectual o mayor compromiso con una discapacidad, te das cuenta desde el inicio. Y obviamente cuando hay chicos con alguna afección o mientras mayor sea la afección de pues bueno, puedes notar los cambios a la tercera, cuarta, quinta sesión, ¿no? Pero sí notas los cambios. Y algo que sí es importante mencionar es que nosotros como terapeutas preguntemos a los padres cuál es la expectativa, qué es lo que esperan de nuestro servicio, qué es lo que esperan de nuestro programa. Hay cuadros clínicos bastante severos y que no están contraindicados, que sí están indicados para la monta, y que a lo mejor los padres en este afán de que han escuchado que la equinoterapia es una terapia nueva o una terapia relativamente nueva en nuestro país, que es muy funcional, que hace caminar a los niños, hace hablar a los que no hablan, etc. No es la panacea de la rehabilitación, es una terapia complementaria, una terapia alternativa que está en proceso de que se pueda estandarizar o se pueda legislar y que se pueda tomar como una terapia convencional, como terapia física, ocupacional o de lenguaje. Entonces en nuestro país todavía no está considerada como una terapia convencional, es una terapia alternativa o complementaria. Es aquí donde sí nos tocaría pugnar por la profesionalización de este servicio. Entonces, regresando a la pregunta de los padres, bueno, ¿ellos qué esperan de la terapia? Sí. Habrá un cuadro muy severo, un cuadro clínico muy severo, y el padre dirá, pues bueno, como lo van a montar al caballo y como voy a venir 2 veces por semana,
pues yo espero que mi hijo camine. Y lo que te comentaba, si es un chico con una parálisis cerebral espástica muy severa y con un compromiso intelectual, con apoyos permanentes, intensivos, pues estaríamos hablando de que difícilmente, o dentro de su pronóstico, no está el hecho de que pueda haber una bipedestación, ¿no? Sí. Entonces, ser muy claros ahí con los padres y, pues bueno, no por ello decimos que todo está perdido, ¿no? Es decir, pues no va a poder caminar, pero vamos a poder favorecer otros procesos de desarrollo de nuestro usuario. Incluso hay usuarios que toman el servicio de equinoterapia como una terapia de mantenimiento, que si bien no les va a permitir o no van a llegar a caminar por sí mismos con la ayuda de la equinoterapia, pues bueno, cuando menos va a apoyar o va a favorecer el proceso de detención, que no se siga deteriorando nuestro usuario, ¿no? Dices, bueno, a lo mejor no vamos a alcanzar la marcha, pero también no se va a contracturar más tu cuerpo, o vamos a evitar que tengas algún tipo de contracturas mayores, ¿no? Sí, así es. Y en este sentido, ¿cuáles serían las indicaciones y si existen también contraindicaciones de la equinoterapia? Ok, está indicado para niños, jóvenes, adultos con y sin discapacidad, para discapacidad intelectual, para lo que son síndromes específicos que presenten a lo mejor discapacidad intelectual, para déficit de atención, para trastornos del espectro autista, para trastornos afectivo-conductuales, para Parkinson, está contraindicada para usuarios, bueno, que presentan osteoporosis, que presentan alguna son postoperados de columna, de cadera, que tienen alguna lesión mayor en las vértebras. Bueno, ahí sí está contraindicado, ¿no? Entonces, por eso es muy importante el hecho de poder tener una valoración médica previa. Y bueno, es bastante interesante, pero yo creo que muchos nos preguntaremos, ¿no? El costo, más o menos, en cuánto anda el valor. Ok, el costo es elevado y oscila, bueno, oscila a lo mejor desde los 800 pesos la sesión, que dura 25, 30 o 40 minutos, hasta sesiones de 600, 500, 400, 300, 100 pesos, 120. Y por ejemplo en el sector público, que tienen lo que es un estudio socioeconómico, pues bueno, hasta donde yo sé, manejan un rango de la cuota más alta de 120 y la más baja de 30 pesos. Entonces, en su mayoría, las personas llegan del servicio público, están pagando como que el rango más accesible, el más bajo, y no por eso tiene que ser una terapia de menor calidad, ¿no? La calidad sigue siendo la misma. Sí. Y pues bueno, aquí lo único que varía es el monto. ¿Y en qué momento sabe usted como terapeuta que la equinoterapia, ¿no? Como tal, el proceso de terapia está concluyendo? ¿Cuáles serían los indicadores? Sí, aquí es muy importante, como te había mencionado, está la valoración de medicina y rehabilitación. Nosotros tenemos que hacer una valoración de desarrollo de habilidades, de retomar esta parte de cuáles son las expectativas de los padres, ellos ¿por qué asisten a nuestro servicio? ¿Por qué buscan nuestro servicio? Muchas de las veces dicen, pues es que la psicóloga me recomendó o el maestro me recomendó equinoterapia porque dicen que le va a bajar el nivel de ansiedad, de angustia, etcétera. O pues los fisioterapeutas me recomendaron equinoterapia. Entonces yo por eso vengo, ¿no? Y dices, bueno, partamos entonces del diagnóstico, de la valoración de medicina y rehabilitación, de nuestra propia observación y de la expectativa de los padres. En base a ello, pues bueno, tendremos que hacer un programa de intervención, y en el caso, por ejemplo, en el caso muy específico de los chicos que no presentan ninguna discapacidad, que es una cuestión meramente afectiva, conductual, etcétera, tendríamos que estar elaborando un programa de intervención con un número de sesiones de 8 a 12 sesiones. Y aquí puedes decir, bueno, trabajamos nuestras 12 sesiones con este chico con algún déficit de atención o trastorno afectivo-conductual, y damos una alta temporal, en donde nuestro chico, bueno, lo damos de alta temporal, lo vemos hasta dentro de 2 meses,
y revaloramos, ¿no? Como si ya se han favorecido algunos aspectos que estaban por ahí pendientes, si ya la conducta se ha modificado de una forma adecuada o favorable o viable para la familia. Y pues bueno, en el caso de nuestros chicos con alguna discapacidad como tal, bueno, tendremos que valorar el grado de afección y de funcionalidad de la discapacidad, y también qué es lo que nosotros podemos ofertarles como equinoterapeutas para el beneficio o el desarrollo integral del usuario, ¿no? Tendremos sí que estar checando en un periodo tal vez de 6, 8 o 10 meses cómo van siendo sus logros, y la evaluación en este caso tendría que ser de una manera bimestral. Entonces, en el caso de nuestros chicos que no presentan discapacidad, pues bueno, y en los otros también, en los que presentan discapacidad, aquí sí resalto la parte en donde algunos padres te comentan: los miércoles que venimos a equinoterapia, pues bueno, son sagrados y no podemos dejar de venir porque es el día que el niño obedece, el día que el niño se levanta temprano, el día que el niño come, se asea, porque sabe que va a venir al caballo, me recuerda que tenemos que comprar una zanahoria para traérsela de premio al caballo, etcétera. Entonces los padres se van y el usuario se van habituando a que miércoles es de equinoterapia, yo obedezco, soy lindo, obediente, honrado y todo, y dices, bueno, estás condicionado porque vas a ir a equinoterapia, pero tienes que aprender a ser consciente de todo este proceso, que no se genere una dependencia. Me porto bien porque voy a ir a equinoterapia, me porto bien porque voy a ver a mi caballo, me porto bien porque voy a montar, o voy a obedecer porque voy a montar al caballo. Incluso los padres dicen, pues no podemos dejar de venir a equinoterapia porque ese día llega bien relajado, toma una siesta de 3-4 horas y pues bueno, muy tranquilo para mí, ¿no? Entonces los papás sufren en periodos vacacionales o puentes que llegan a caer tal vez miércoles, no sé, y dicen, chin, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Cómo le explico a mi hijo con trastorno del espectro autista que hoy es día de puente y no podemos ir a equinoterapia, tal vez, ¿no? Entonces, sí es importante que no se genere esa dependencia, que aprenda el usuario y así como y los padres a saber manejar ese proceso, de decir, sí me puedo portar bien, sí puedo realizar las tareas y las actividades que la casa me demanda, sin necesidad de la recompensa que es el caballo. Sí. Es muy interesante y a veces caemos, como terapeutas sí llegamos a caer en ese proceso, de decir, pues procure no faltar, procure estar al pendiente, y aquí vamos a ir favoreciendo este proceso de desarrollo, ¿no? Sí, así es. Muy bien, ¿y usted cómo ve la equinoterapia en un futuro? O sea, ¿hacia dónde puede ir? Y en este sentido también, pues si existe alguna crítica, ¿no? sobre la equinoterapia, ¿no? ¿Qué nos podría comentar? Aquí, por ejemplo, la parte de la equinoterapia ha venido cobrando mucha fuerza, se han estado abriendo muchos centros de terapias ecuestres, de equinoterapia. Siento que a veces lo que se ha descuidado un poco es la formación, la preparación y la profesionalización del servicio. Como no está de alguna manera regulado por alguna dependencia, alguna secretaría o algo, pues bueno, a lo mejor de manera generalizada dices, bueno, yo tengo un espacio, mi primo tiene un caballo que me lo preste los sábados, domingos, doy equinoterapia, incluso puedo leer en internet que hay artículos muy buenos, otros no tan buenos, hay de todo un poco, incluso puedo ver videos y decir, pues bueno, le subieron así, le hicieron así, pues eso ya es equinoterapia y yo lo vuelvo a replicar, ¿no? Y desconozco cuál es la necesidad de mi usuario, cuáles son sus ventajas, sus desventajas, desconozco a ciencia cierta qué es lo que puedo lograr con el caballo y qué es lo que le voy a ofertar a mi usuario, ¿no? Dices, pues bueno, hoy voy a ver qué videos subieron y ya sobre eso pues voy replicando, y algunos de los padres, si desconocen, dicen, bueno, él es el experto, él es el que sabe, y pues aunque a lo mejor veo que ya llevamos un año haciendo la misma rutina, pero pues el que sabe es él, ¿no? Y pues a lo mejor aquí me aguanto. Yo veo que sí se puede profesionalizar más el servicio, que veo a futuro que sí hay más profesionales que están egresando de diversas áreas de la salud y la educación y que están interesados en la intervención profesional de las terapias ecuestres. Ellos ya tienen como que más bases, más visión, y decir, yo como psicólogo, yo como fisioterapeuta, yo como pedagogo, yo como trabajador social, yo como médico, como enfermero, puedo hacer esto o aquello con la equinoterapia. Ahorita ya no es
tan de al azar que digas, pues bueno, cualquier persona se aventó. Y a lo mejor lo que sí falta es que haya sedes específicas de capacitación y formación. Eso sería una parte interesante, como un buen nicho de mercado, el hecho de tener un espacio para capacitar en áreas o en aspectos muy específicos, ¿no? Desde un curso básico, un curso de profundización, de especialización, y dependiendo de las áreas, ¿no? Dices, a lo mejor todos los que estamos aquí somos fisioterapeutas, nos interesa o estamos vinculados con la equinoterapia, pero nos interesaría obtener mayores y mejores estrategias de intervención fisioterapéutica por medio de terapias ecuestres y ofertar un curso o un diplomado que satisfaga de alguna manera estas necesidades. Maestro, ya para concluir, si alguien que nos está viendo, alguien que quiere emplear la terapia, o algún compañero que se interese por aprender más, ¿nos podría decir dónde lo podemos contactar, dónde lo encontramos? Bien, sí, directamente por Facebook está mi nombre completo como Francisco Cepeda Astorga, Cepeda con Z, Astorga con S. También mi número personal es 22 25 13 35 83, 22 25 13 35 83. Y en mi correo electrónico, bueno, son mis apellidos, están pegados, cepedaastorga@hotmail.com, para que no nos perdamos, cepedaastorga@hotmail.com. Y entonces con todo gusto poder responder a las personas que escriban o que llamen, estoy en la mayor disponibilidad. Muy bien, pues muchas gracias. Queremos agradecerle a usted, a todos los gracias por la invitación, que nos están observando, y los invitamos a que pues continúen viendo los videos, ¿no?, de las próximas ediciones. Pues, okay. Muchas gracias. Gracias a ustedes.